Hola, buenos días a todos. Estamos en su programa Pregúntele a su médico, que se transmite a través de Radio Mina de la Expresión, el 95.3 de FM y a través de redes sociales en Mina Médica. El día de hoy tenemos un programa bastante interesante. ¿Sí? El video de inicio tiene le falta un poquito de texto porque vamos a hablar acerca de preeclampsia y enfermedad renal crónica. La preeclampsia la vamos a ampliar un poquito con ginecología. Vamos a ver qué cambios genera a nivel renal y por qué es importante justo la salud renal para este tipo de enfermedades. Y para eso está con nosotros la doctora Laura Maralit Guzmán Dorantes. Ella es nefróloga, especialista obviamente en enfermedades de los riñones. Bienvenida. Muchas gracias, hola. Pues un saludo a todos los que nos están escuchando o viendo. Y pues definitivamente esto tiene un componente emocional bastante importante y para eso está con nosotros Marco Antonio León Hernández. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Por supuesto, es una enfermedad totalmente obstétrica, ¿sí? Y en esta parte está con nosotros el doctor Alejandro Martínez Vivas. Muy buenas noches, bienvenidos. Y obviamente calentando en bancas, nuestro anfitrión de este programa, el doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo. Pues vamos a empezar, doctora. Doctores, Alejandro, ¿nos podrías decir qué es la preeclampsia y por qué se considera una enfermedad potencialmente grave en el embarazo? Bueno, la preeclampsia es una de las principales causas de mortalidad en la mujer. Actualmente, aquí en la región también es la principal causa de muerte, seguida de la hemorragia obstétrica. Aproximadamente afecta el 10 o el 15%, dependiendo de los países en desarrollo o no desarrollo, la afectación durante el embarazo. Se caracteriza por presentarse sobre todo en la segunda mitad del embarazo. Esto se pregoniza con el aumento de la presión arterial, con la eliminación de proteínas a través de la orina, y hay otros cambios que pueden presentar que ya hablan de una severidad o no del problema. Es una enfermedad sistémica, por desgracia no nada más es de un solo órgano. Es multiórgano, como quien dice. Hay una capa que recubre nuestros vasos, que se llama endotelio, y es precisamente, y no nada más vasos, sino ciertas partes del organismo que obviamente sufre cambios importantes durante esta enfermedad, y pues sí, afecta riñón, afecta cerebro, afecta corazón, afecta los vasos, afecta placenta. No se sabe si es los cambios en la placenta secundarios a la hipertensión, o de ahí se origina realmente el problema. Pero conforme va avanzando esta enfermedad, o conforme se instaura de una u otra forma, con severidad o no, pues va a tener repercusiones serias. Y uno de los órganos más afectados pues es el riñón, en este caso, ¿no? Se habla mucho se hablaba mucho de un daño renal reversible, ¿no? Una endoteliosis que se presentaba y que, dependiendo de la severidad y la falta de atención adecuada, pues esto podría crear un daño mayor, ¿verdad? Irreversible, y con una lesión permanente ahí. Pero pues la realidad es de que la preeclampsia en el riñón ahora, y la doctora nos va a contar, a platicar de esto, ¿verdad? Este es el inicio de un daño permanente, y es el inicio durante el embarazo, y con la preeclampsia hasta un 25% de mujeres se ven afectadas, van a presentar un daño renal, ¿verdad? Y por desgracia, y hablo en lo que a mí me respecta, en el seguimiento a la mujer, seguimiento a las pacientes que son preeclámpticas, pues regularmente esperamos a que la presión se normalice, que tenga
las primeras 4 semanas, 6 semanas, ¿verdad? Que la presión se normalice y ya. La función renal ni una valoración por el nefrólogo realmente es referida, ¿sí? Y nos damos cuenta ahora que al pasar el tiempo en que pues no es una lesión tampoco reversible, que termina el embarazo y ya se restauró todo, sino que es el inicio de un problema, ¿sí? Y que el 25% de las mujeres que presentan preeclampsia van a quedar con una insuficiencia renal o van a progresar a una insuficiencia renal crónica. Y es lo interesante de todo esto, ¿no? Que no es nada desmerecedor este porcentaje. Fíjate que la salud renal, al igual que muchos otros temas, pues está prestándose mucha mayor atención. Justo al final, lo que genera un paciente renal es un gasto económico bastante grande. Entonces, las políticas públicas se basan siempre en costos, ¿no? Y cómo prevenir esos costos. En el área pediátrica también tiene mucha vigilancia actual a algunas enfermedades, como las infecciones urinarias, por ejemplo, ¿no? Las infecciones urinarias pueden ser, como bien dice ahorita, el principio de un problema renal mucho más severo. Ya no deben tomarse tan a la ligera. Y qué bueno que la salud renal pues se esté poniendo en el ojo de muchas de las patologías, ¿no? Ya estamos englobando muchas. Anteriormente hacíamos medicina individualista, ¿no? Yo como pediatra y se acabó, ¿no? Ahora, si es una infección urinaria, pues ya sé que tengo que buscar ciertas cosas y derivar con el nefrólogo. El ginecólogo igual, ¿no? Ya tendría que una mujer preeclámptica ser derivada con el nefrólogo para darle una subsecuencia y verificar si se lesionó o no se lesionó. Pero bueno, doctora, ¿por qué los riñones son los órganos que más sufren durante la preeclampsia? ¿Y qué pasa con su función en ese momento? Ok, bueno, como bien comentaba el doctor, esta es una enfermedad, la preeclampsia, de todo lo que es la vasculatura, ¿no? La vasculatura sistémica, a final de cuentas, ¿no? exactamente, los vasos sanguíneos. Nuestros riñones son los órganos pues más altamente vascularizados que tenemos en nuestro organismo, y pues hay ciertos cambios en la vasculatura intrarrenales y también hay activación de ciertos mecanismos, algo por decirlo específicamente, algo muy importante, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que pues es un mecanismo dentro de todos nuestros riñones que se van a sobreactivar cuando hay una preeclampsia. Entonces, al sobreactivarse este mecanismo, va a producir que la paciente que tiene preeclampsia se predisponga a tener proteinuria, o sea, a tirar proteínas por el riñón, y también a tener mayor riesgo para elevar la creatinina. Aquí yo creo que también juegan un papel muy importante, porque previo al 2013 se comentaba que si una paciente con preeclampsia no tenía proteinuria, o más bien era un dato indispensable. Entonces, ojo aquí, el que no haya proteinuria no significa que la paciente no pueda estar cursando con una preeclampsia. Entonces, creo que se quedó como ya eso, ¿no? Histórico de que, preeclampsia conlleva daño renal, y por eso, pues, a final de cuentas, la importancia, y sobre todo, como vamos a platicar más adelante, todo el riesgo que conlleva en cuanto a la salud renal el haber presentado preeclampsia. Comentaba la doctora, pues obviamente que el riñón es de los órganos que más venas y arterias, más vasos sanguíneos tiene, es más vascularizado. Y ella habla de un eje importante, ¿sí?, de algunas sustancias que ayudan a regular el trabajo de este riñón. Porque recordemos que el riñón nos ayuda a regular la presión arterial. Y con base en que trabaje más o trabaje menos, tiene un mecanismo automático mediante unas sustancias para incrementar la presión arterial o bajar la presión arterial. El problema con estas enfermedades es que incrementan esa presión y recordemos que el trabajo del riñón es un gran filtro, ¿sí? Es como un colador de su casa. El problema es que al verse afectado, ese colador empieza a tener ciertos huequitos más grandes, y muchas de las cosas que deberían mantenerse pues se pasan a través de este colador que está siendo disfuncional. Y lo que mencionaba la doctora, que una de esas sustancias que deberían mantenerse en el riñón, a veces salen
eso nos daba las proteínas, pues, ¿no? Eso era un indicativo de preeclampsia anteriormente. Actualmente sabemos que antes de que tire proteínas, ese colador ya empezó a dañarse, se está empezando a estirar, aunque todavía no. Ese colador viejo que usted tiene, que medio funciona todavía, pues más o menos así, pero que ya sabemos que nos va a dar problemas, ¿no? La preeclampsia, ¿el daño que causa es temporal o es para siempre? Esa sería la pregunta y lo que mencionaba el doctor hace rato. Ok, actualmente se considera que la preeclampsia es un importante factor de riesgo cardiovascular. Esto, pues, a largo plazo nos va a predisponer a tener eventos como eventos vasculares cerebrales, también a que la Embolias, paciente pueda, ajá, las famosas exactamente, embolias. exactamente, que el paciente o perdón, en este caso, pues la paciente pueda desarrollar enfermedad renal crónica, también que pueda tener mayor riesgo de presentar dislipidemias. Más del 50% de las pacientes que van a tener o presentaron preeclampsia van a evolucionar a tener una hipertensión renal crónica, y pues todos los riesgos que lleva esto también es un factor importante de riesgo para desarrollar, como les comenté, dislipidemias. También que una paciente que tiene preeclampsia tiene mayor riesgo de desarrollar diabetes mellitus. La dislipidemia es cuando perdemos el equilibrio de las grasas. Se nos sube el colesterol, Sí. se nos suben los triglicéridos y pues ya sabemos que pues tenemos grasas buenas y grasas malas. Las grasas buenas son las que mantienen hidratado todas nuestras tuberías, pero las grasas malas son las que ponen cochambre, ¿no? Entonces, al haber dislipidemia, tenemos más cochambre en nuestros vasos sanguíneos que a la larga nos pueden dar pues embolias, infartos, problemas donde se tape la tubería del cuerpo. Lo más maravilloso de un embarazo es la resolución, ¿no? O sea, ya nace un bebecito y pues se acabó la meta, ¿no? La familia súper contenta porque nació un bebé, pero desafortunadamente la mamá tuvo preeclampsia. A lo mejor el bebé, pues afortunadamente nació bien, no hubo mayor complicación, pero resulta que ahora, de acuerdo a las estadísticas, sabemos que de uno a 1,5 pacientes de estos, no, miento, estamos hablando de 1 de cada 4 pacientes se va a hacer daño renal, ¿no? Entonces 1 de cada 4 pacientes va a tener un problema en sus riñones. Entonces, después de esa hermosura, pues yo le digo a la paciente, ¿sabes qué, mi amor? Pues ahora tienes que ir a ver al nefrólogo porque a lo mejor tus riñones ya quedaron dañados para siempre. Újole, qué complicado es esto. ¿Cómo poder asimilar esta posibilidad y este cambio de vida en caso de que efectivamente yo sea una de las afortunadas de 1 de cada 4 personas? Sí, yo creo que pues de entrada pues es una impresión muy fuerte y siempre la mente lo va a relacionar con la muerte cuando hay una situación de peligro, y ahí es donde se empieza a desatar el mayor miedo que tenemos, que es a morir. Pero muchas veces también yo creo que la parte de la desinformación también, y de la manera empática que también la parte del médico pueda compartir esta noticia, porque pues no nada más es ir a ver al especialista, también tiene que ir a que tenga un acompañamiento, precisamente porque la parte del miedo es un factor fundamental de que una persona pueda enfrentar una enfermedad o no. Entonces aquí sí necesita un acompañamiento terapéutico precisamente para ello, porque gran parte de las situaciones emocionales están muy relacionadas el miedo con los riñones. Entonces, cuando las personas viven mucho miedo, ¿sí?, normalmente los riñones también lo resienten, ¿sí? Ahí se dice que en esa parte energéticamente, ahí es donde se instala esa parte del miedo, la parte de los riñones. Entonces, sí es necesario que para que lo pueda asimilar, para que pueda enfrentar una situación, pues tiene que tener un acompañamiento terapéutico, junto con la parte del especialista, obviamente, ¿no? Pero pues esta parte yo creo que también es muy importante que se le explique de una manera sencilla al paciente, porque a veces los términos como que no los alcanzamos a comprender porque no es nuestra área. Entonces el paciente, mientras más tenga una información más clara y precisa de lo que está sucediendo, cuáles son sus posibles acciones para que pueda enfrentar esa enfermedad, eso es lo que le va a dar pues tranquilidad al paciente, y eso que va a suceder de que la parte del estrés baje. Y otra situación es mantener el estrés controlado, y muchas veces lo que se recomienda es que las personas, pues obviamente como el especialista lo va a decir, pues
que cuiden la alimentación, pero sobre todo que mantengan una parte de movimiento. O sea, eso es muy importante. La caminata en la parte para bajar el estrés es sumamente importante. Entonces sí se les recomienda que se empiecen a hacer cargo y que si hay una situación que ya está, pues tenemos que enfrentar porque no hay de otra. Entonces, pero mostrarle al paciente cuáles son realmente las posibilidades de enfrentar de una mejor manera esta situación. Me gustaría preguntarle, doctora, si existen estudios que deberían realizarse todos estos pacientes que tuvieron preeclampsia de seguimiento para verificar si hay algún daño. Pero antes de eso, me gustaría, dado que la relevancia de la preeclampsia, que es una enfermedad cada vez más común y que genera muchas complicaciones, si nos puedes recordar cómo se hace el diagnóstico de preeclampsia. Regularmente es una enfermedad que se presenta en la segunda mitad del embarazo, después de las 20 semanas. Se caracteriza por elevación de la presión, primordialmente. Obviamente, cuando esta la tenemos, hipertensión durante el embarazo se cataloga de 140 a 90 en adelante. Ya vendrán criterios de severidad o no asociados, pero esa ya es una hipertensión durante el embarazo. Y si se presentó después de las 20 semanas, esto muy seguramente es una preeclampsia, ¿verdad? Ahora, los exámenes de laboratorio que podemos nosotros empezar, porque ya cuando tenemos una proteinuria es porque esta ya está bien instaurada, ¿no? O cuando ya la lesión es mayor, en cierto modo. Pero hay, la creatinina se eleva antes de la proteinuria, ¿verdad? En el embarazo se considera que los niveles de 5 son normales, pero hasta 8 están catalogados durante el embarazo en la población mexicana como normales, ¿sí? De creatinina sérica. El ácido úrico durante el embarazo, los niveles aceptables en mexicanas es de 4.5 durante el embarazo. Cuando esta se eleva, cuidado, quiere decir que ya está sufriendo ese órgano blanco, el músculo básicamente. Y eso es por el vasoespasmo, pues. Porque antes de que se instaure una hipertensión sostenida ya, hay vasoespasmos durante este periodo, temporales, ¿no? Y no necesariamente se traducen como una hipertensión, pero ya hay. Entonces la deshidrogenasa láctica se incrementa, el ácido úrico se incrementa y la creatinina se incrementa, ¿sí? Estos son patrones que nosotros dentro de nuestro haber médico, ¿verdad?, siempre vigilamos en pacientes que tienen riesgo para preeclampsia. ¿Quiénes son las que tienen riesgo para preeclampsia? Pues las pacientes en los extremos de la vida, las multíparas, las obesas, las que son hipertensas, las que han tenido ya diabetes gestacional o diabéticas, obviamente. Básicamente las que están en torno al síndrome metabólico, bien llamado, ¿no? Obviamente las que tienen síndrome de ovario poliquístico, bueno, ahora ya es síndrome de ovarios, endocrinológico. Ya no me acuerdo cuál es el término actual, pero pacientes que tienen síndrome antifosfolípido realmente o problemas inmunológicos, pacientes con lupus, obviamente también. Pacientes que han tenido pérdidas también son pacientes de riesgo. Entonces, hay un sinnúmero de pacientes que nosotros tenemos que empezar a vigilar y a tener muy presentes que pueden ser condicionantes de presentar preeclampsia. Y obviamente, la cereza en el pastel es la proteína, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una determinación de proteínas de 24 horas, una cuantificación mayor de 300 miligramos, pues obviamente estamos ante una preeclampsia ya. Y va a depender ya los criterios de severidad que puedan venir, ¿no? Lo que se puede aunar al respecto. ¿Cuál es? El síndrome de ovario metabólico poliendocrino. Es el nombre actual. Ese es el nombre actual del síndrome de ovario poliquístico. Entonces, en estas pacientes es necesario empezar. Hay algo que nosotros y que se pregona dentro del control prenatal, que es el enfoque de riesgo.
hacer un control prenatal con enfoque de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Es una paciente que ya tuvo una preeclampsia, ¿qué crees? Pues tiene riesgos de presentar otra preeclampsia. Es una paciente que es hipertensa, es diabética, pues tiene riesgos de tener complicaciones mayores. En esas pacientes, una paciente con una obesidad mórbida o una obesidad nada más, tiene riesgos de presentar una preeclampsia. Entonces, son pacientes que nosotros debemos de tener muy en mente y un seguimiento muy adecuado para detectar oportunamente el problema y actuar. Ya se fue con su bebecito, se fue de preeclampsia, el ginecólogo ya le dijo, adiós, mi amor, ya te va, que te vaya bien. Bye bye. ¿Sí? Ya va con el pediatra. Pero pues los riñones ahora, ¿no? O sea, ¿cómo le dan seguimiento a sus riñones? Ok, pues se recomienda que en todas las mujeres que presentaron preeclampsia se hagan pruebas de detección para riesgo cardiovascular y también para enfermedad renal. Dentro del riesgo cardiovascular, pues como les había comentado, si la preeclampsia me predispone a que la presión esté persistentemente elevada, pues una persona que haya tenido preeclampsia se tiene que estar checando sí o sí de manera periódica la presión. ¿Qué otra cosa? ¿Me provoca riesgo de que me vuelva con enfermedad, con diabetes mellitus? Ok, pues entonces hacer pruebas de detección oportuna de diabetes mellitus. ¿Me provoca que mi colesterol, mis triglicéridos, todas estas grasas en la sangre se eleven? Pues hacer mediciones periódicas de esto. Me provoca que me vuelva con sobrepeso, con obesidad, pues estar pesando a estas pacientes de manera periódica. Ya como hacer más enfoque en cuanto al funcionamiento del riñón, pues como habíamos platicado en la primera vez que nos vimos aquí, pues hacer pruebas de tamizaje con proteínas en 24 horas. Ahorita existe pues lo que son ya estos spots, ¿no? O sea, las cuantificaciones de una sola muestra de orina, se hace una determinación y me da exactamente el resultado como si fuera una recolección de orina de 24 horas y obviamente también pues hacer una medición sanguínea de creatinina. Con esto ya se puede hacer una evaluación en esas pacientes que pues presentaron preeclampsia durante el embarazo. ¿Algún tiempo específico para realizar estas pruebas o saliendo me las puedo hacer? ¿O qué tiempo tengo que darle para verificar si efectivamente estoy haciendo estos problemas? Pues como comentaba el doctor al principio, ¿no? Se espera que, o más bien el tratamiento de la preeclampsia es la resolución del embarazo. Lo que me está provocando que se provoque la preeclampsia, pues es la placenta, ¿no? O sea, el embarazo como tal. Entonces se espera que después de que se soluciona esto, en unas 4 a 6 semanas máximo, ya todos estos cambios hemodinámicos, o sea, los cambios en el cuerpo que tuvo la mujer embarazada, pues ya se reviertan, ¿no? Entonces, a partir de, pues, esa fecha sería lo ideal. ¿Por qué? Porque si la paciente ya pasaron, pues, 6 semanas, 4 o 6 semanas y continúa hipertensa, pues es como que ya no va a recuperar, o sea, ya se volvió una hipertensión crónica. Entonces, después de pasado este tiempo donde se espera que todo va a volver a la normalidad, es pues cuando recomendamos que se estén haciendo estos estudios. Ahora, el lado contrario. Ya tengo una mujer con daño renal. ¿Existe alguna medicación para, en el caso de que se embarace, no haga preeclampsia o definitivamente va a ser preeclampsia? Pues dentro de los factores de riesgo que comentaba hace rato el doctor, para que una mujer pueda desarrollar preeclampsia, pues son todos los que comentó el doctor, y yo agregaría que el que una mujer ya tenga el diagnóstico de enfermedad renal crónica la predispone a desarrollar preeclampsia. Y a final de cuentas es un medicamento como tal que vaya a evitar que no se vuelva o que no aparezca la preeclampsia, pues no existe, ¿no? Está como tal, o se recomienda que las pacientes con factor de riesgo para preeclampsia, que mi mamá tuvo preeclampsia, que yo tengo obesidad, sobrepeso, que tengo enfermedad renal crónica con amplios factores de riesgo, se les dé ácido acetil salicílico, la famosa aspirina, después de las 16 semanas para tratar de prevenir esto. Sin embargo, pues no es un tratamiento
específico ni dirigido contra la preeclampsia. O sea, es lo que se espera que pudiéramos hacer para evitar esto. Durante el embarazo, muchas mujeres tienden a tener retención de líquidos. Se les hinchan los pies, entre comillas. ¿Qué es normal y qué es una alerta importante? Pregunta para ambos. Sí. Regularmente el edema gravídico, que es un edema que se presenta sobre todo en los últimos meses del embarazo, es una hinchazón de tus pies que lo vas a ver en el transcurso del día progresivo, o sea, va a ir en aumento, pero guarda reposo en la noche, de lado, con una almohadita en tus pies, y esto va a ceder completamente, ¿verdad? Y al otro día vuelve a ser, dependiendo si estás mucho tiempo sentada o mucho tiempo parada, puede ser más o menos, ¿sí? Pero cede regularmente día a día. El edema de una preeclampsia o de un problema renal, ¿verdad? Pues obviamente es un edema progresivo, duro, que no cede, que ya no se va a quitar. Y cada vez va a ser más. Y probablemente en la casa te vean, oye, te veo media hinchadita, te veo media botajada, es el término que regularmente decimos, ¿verdad? Porque sí, se va hinchando toda. Ella no se percibe como tal, pero obviamente el edema va aumentando y ya no cede con el reposo. Esa es la diferencia entre uno y otro, ¿sí? Básicamente. Sí, efectivamente. También, por ejemplo, como bien comenta el doctor, algún cambio en esta hinchazón, ¿no? Pues es que, no sé, antes o al principio me hinchaba de las piernas, tenía reposo y se me quitaba, pero doctora, desde hace 3 días, o sea, esto se aumentó al triple. Y otra cosa bien importante, que haya hinchazón de las manos y de la cara, sobre todo de la cara, es algo que sí o sí tiene que motivar a una mujer embarazada a solicitar una evaluación extra. Completamente de acuerdo. Sí. Obviamente, el saber que la enfermedad puede progresar genera mucho miedo, ¿no? Y hablar de enfermedad renal es hablar de diálisis o de hemodiálisis, ¿no? ¿Cómo manejar esta incertidumbre en la parte del futuro de mi salud física? Bueno, lo que pasa es que cuando se genera una parte de una incertidumbre que no es sana, obviamente aquí el factor obviamente va a ser la parte del miedo. Normalmente se tienen que hacer mucho acompañamiento de descargue, de que la persona pueda identificar que el miedo pues precisamente está. Porque muchas veces el que no podamos reconocer la parte de la emoción que estoy sintiendo, pues no me va a permitir precisamente enfrentarla. Entonces siempre es recomendable trabajar esa parte de que la persona pueda sentir su miedo, lo pueda desahogar y de esa manera que ya el paciente empiece a sentir la parte de la tranquilidad y del desfogue. Muchas veces la que es una situación contraria a eso es que la persona esté pensando en situaciones trágicas y que se vaya al futuro, que es ya creando un escenario caótico y que todavía no se está viviendo. ¿Por qué? Porque siempre alrededor van a haber personas que siempre van a estar compartiendo experiencias, pero no precisamente la paciente tiene que vivir eso. Entonces, crear un estado de incertidumbre consciente siempre ayuda. ¿Por qué? Porque es una manera de parar la mente en base a no estar pensando tanto en el futuro y no estar entrando tanto en estas crisis de miedo. Entonces sí es importante el trabajo de desahogo, es importante el trabajo del acompañamiento a la familia, esto es muy importante, pero siempre respetando que la persona que lo está sintiendo pues está viviendo cosas diferentes. Evitar que si tiene ganas de llorar, que si tiene ganas de desahogarse, evitar decirles que no lo hagan, que eso ya pasó, que eso no funciona. Lo que funciona es que el cuerpo tiene que desahogarse y tiene que soltar toda la parte de la presión precisamente que genera todas estas sensaciones de miedo. Muy bien. Una pregunta que quizá en casa se estén formulando las madres de familia que están próximas a un bebé y tienen temor a esta preeclampsia.
es la siguiente. ¿Qué medicamentos para la presión arterial, en este caso alta, o los riñones están prohibidos durante el embarazo y cuáles sí son seguros para proteger, en este caso, la función renal? Todos los medicamentos que son del grupo, los antagonistas del eje sistema renina, angiotensina, aldosterona, por comentar algunos ejemplos, el telmisartán, el valsartán, el irbesartán, el captopril, el ramipril. Todos esos medicamentos pues no son seguros durante el embarazo y no se recomiendan, ¿no? ¿Cuáles sí podemos utilizar? Pues la hidralazina, lo que es el abetalol, el nifedipino, todos pues estos medicamentos. Y a final de cuentas, ¿no? Aquí también es bien importante que, digo, nos están escuchando y a final de cuentas el objetivo de esto es que tengan conocimiento o adquieran conocimiento, ¿no? Pero pues a final de cuentas no automedicarse, no, es que yo escuché que los doctores dijeron que esto sí lo puedo tomar, me salió mi presión alta, me voy a tomar esto porque yo ya escuché que esto sí me puedo tomar. No, de alguna manera, pues todos los tratamientos siempre son individualizados y valoramos riesgos, beneficios y perfiles para ver quién o qué paciente es más adecuada para cierto tipo de medicamentos. Y esto yo quisiera puntualizar algo nada más. Recordemos que la preeclampsia, el tratamiento de la preeclampsia es la interrupción, ¿sí? Y que no podemos contemporizar ni darle un control prenatal a una preeclampsia. O sea, ya estás catalogado como una preeclampsia, ya. O sea, no podemos darte la oportunidad de, vente en una semana y tómate estos medicamentos porque vas a llegar peor, ¿sí? O quizás no llegues ya. Entonces, no podemos dar un control prenatal ni una vigilancia a una preeclampsia. El tratamiento médico para la preeclampsia es en una forma aguda, ¿verdad? En la gran mayoría de los casos, y es de orden médico nada más. O sea, no podemos automedicarnos, como bien dice la doctora. Regularmente lo que se usan son los vasodilatadores, ¿verdad? Como la hidralazina, que es ya cuando tenemos criterios de severidad, ¿verdad? O los inhibidores de la bomba de calcio, nifedipino, o beta bloqueadores, no todos, pero sí, por ejemplo, el abetalol, que por desgracia no hay aquí en México, ¿verdad? Pero pues es el ideal, pero pues no lo tenemos. Pero eso es de orden médico, eso ustedes tranquilas, no tienen ustedes por qué... No se automediquen. ¿Por qué realmente automedicarse en ese aspecto? Porque entonces sí puede haber problemas. Muy bien. ¿La lactancia materna afecta o protege la salud de los riñones de una madre que tuvo preeclampsia, que tuvo este problema? Pues de alguna manera no interfiere como tal ni en beneficio ni en contra, ¿no? O sea, una paciente que desarrolla preeclampsia, sí o sí, lactar. Y obviamente justo para que puedan hacer esto, hay ciertos antihipertensivos que vamos o no a prescribir para que no haya ningún problema con la lactancia materna. Muy bien. Ya que está indicado algún antihipertensivo, ¿queda suspendida la lactancia materna? No, en lo más mínimo. La lactancia materna se debe dar, claro, si tengo una paciente en crisis y con una preeclampsia severa y con un edema cerebral y que incluso convulsionó, o con un síndrome de Gell, con una falla multiorgánica, pues esa paciente no va a poder dar lactancia por un tiempo considerable, ¿no? O sea, mientras sale de terapia y ya puede estar con su bebé, pero no está proscrita la lactancia en una paciente que esté convaleciente de una preeclampsia, en lo más mínimo. Porque lo más común cuando a una paciente se le da medicamentos, se le egresa o se le da de alta de una institución, lo primero que dicen, no le des el pecho porque está tomando medicamentos y le puede afectar al bebé. Lo que acaba de decir aquí el ginecobstetra es que no está contraindicada la lactancia materna. Acuérdense que los medicamentos en la lactancia, si tiene una biodisponibilidad por vía oral, tan solo al bebé pasa un 0.3 o un 1% máximo. No va a pasar concentraciones terapéuticas ni dañinas a él, ¿sí? Y obviamente en metabolitos ya inactivos. Entonces
no tienen por qué tener riesgo en ese problema. ¿Ok? Muy bien. Doctora, más allá de la dieta baja en sal que se pide, ¿qué alimentos específicos o hábitos de hidratación, o sea, de tomar líquidos, dañan directamente los riñones en recuperación y cuáles los protegen? Ok, bueno, aquí acuérdense que la respuesta mágica siempre va a ser pues llevar una alimentación pues adecuada en calidad y en cantidad, ¿no? Sí, efectivamente, una dieta baja en sal y pues sobre todo una alimentación pues que sea rica en frutas, en verduras, baja en carbohidratos, o sea, baja en esos azúcares y en harinas refinadas que obviamente si me están diciendo que tuve preeclampsia, tengo mayor riesgo de tener diabetes en un futuro, pues evitar toda esta alimentación que también me podría llevar a un empujoncito a desarrollar pues esta enfermedad. También si de alguna pues manera el riñón sufrió como tal, pues evitar todos estos medicamentos que pudieran provocarle alguna alteración extra, ¿no? Pero pues a final de cuentas, ¿qué es lo que necesitan? Pues una orientación y una evaluación pues por un médico, ¿no? Porque a lo mejor y también, ¿no? El objetivo no es que se queden como que, no, pues es que me dijeron que yo escuché que se tome este medicamento y que yo coma esto y ya con esto yo voy a estar bien, ¿no? A final de cuentas, pues es una manera general de decir pues ciertas cosas que deben o no deben de hacer, pero pues a final de cuentas es que tengan pues este conocimiento para detectar cosas tempranas y puedan acudir con algún médico que les pudiera hacer alguna evaluación y recomendaciones médicas como tal. Muy bien, saludamos a Eduardo Esqueda, que le manda saludos a los doctores. Sara Armas, que nos está viendo desde el vecino puerto de Coatzacoalcos. La señora Judith Nicolás, que nos dice buenas noches, importante información, saludos. Elda Jiménez, excelente programa, saludos. Y Lucía Contreras, que dice que saludos, que somos los mejores. Gracias, Lucy, nuestra directora de la Fundación Pregúntale a tu médico. Patricia Reyes nos dice muy buenas noches. Y Carmen Alafita nos dice buenas noches, excelente información, saludos. Gracias a todos ustedes que nos siguen a través de las redes sociales y a través del 95.3 de FM en Radio Mina La Expresión. El desgaste de acudir a constantes citas médicas, a los análisis que a veces es engorrosos, a veces porque no hay reactivos o porque hay mucha cola y tratamientos, puede agotar a la paciente. ¿Cómo prevenir el burnout o agotamiento por razones médicas? Sí, pues es que a final de cuentas toda la carga que trae una persona que presenta alguna enfermedad y que está condicionada a tener tratamientos de seguimiento médico, pues, y los ambientes médicos también, pues generan un alto estrés. Yo lo compartí hace rato, se recomienda mucho que esa persona pues tenga en cierta forma y a su medida algún movimiento. Todo el movimiento genera que la parte del cuerpo se active y la parte mental también se relaje. Entonces, la parte del movimiento siempre va a ser una constante para que la persona pueda estar tranquila. También la parte de los ejercicios de respiración funcionan bastante bien, pero hay que aprender los ejercicios de la respiración consciente, ¿sí? Porque muchas veces creemos que nada más es respirar y ya. No, es un proceso que se tiene que aprender para crear una respiración consciente para que la parte del cuerpo se pueda oxigenar de una manera eficaz. Entonces, eso es muy importante que se preparen precisamente, y la parte del seguimiento terapéutico es sumamente importante precisamente para soltar esta parte, sobre todo la parte corporal. Muchas veces la parte del estrés se viene a reflejar mucho en la parte de los hombros, muchas veces en la parte de la espalda, si hay enojo muchas veces en la parte de la mandíbula. Entonces ahí sí necesitamos un acompañamiento precisamente. Puede ser con el fisiatra también, pero también puede ser con la parte de la psicología psicocorporal, que ayuda mucho a tocar esos puntos que cuando se tocan el paciente siente un alto dolor, pero también siente un alto alivio de desfogue. Entonces eso es muy bueno para poder hacerle frente a todas estas situaciones, sobre todo en ese tipo de ambientes donde tienen que ir muy recurrentemente. ¿Hay algo fuera de este contexto? ¿Hay algo que pueda sustituir a la sal cuando a la paciente se le da dieta hiposódica? ¿Hay algún sustituto de la sal? Pues es que no es suspender la sal, sino es disminuirla. Entonces, no es quitarla de la dieta, únicamente disminuirla. Ajá. Hay un cloruro de potasio, ¿es recomendable? Para ciertas indicaciones renales, sí.
Sí Pero es. así como, o sea, Como tomarlo nada más, suplemento, no. No. Muy bien. Ya para cerrar este programa, ¿cuál es la clave para salvar los riñones? Y en este caso a tiempo y emocionalmente, ¿cómo mantener la fuerza para lograrlo? Ok, pues la clave para salvar los riñones, yo creo que es como en cualquier enfermedad, el diagnóstico oportuno. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico oportuno? Pues como habíamos comentado, vigilando marcadores de daño renal, la creatinina, las proteínas que pudiera estar tirando por la orina o algún marcador de daño en un examen general de orina. O sea, con estos estudios básicos y que los encontramos en pues cualquier laboratorio ya a la mano, podemos hacer un diagnóstico oportuno. Entonces, con un diagnóstico oportuno podemos pues captar una enfermedad temprana y implementar todas las medidas que pues existen actualmente, que nos ha dado pues el avance de la ciencia para tratar de evitar la progresión de la enfermedad. Entonces, yo creo que lo mejor que podemos hacer es un diagnóstico oportuno y pues también identificar alguna causa específica que lo pudiera estar provocando. O sea, usted lo que da a entender es que más vale prevenir, es más barata la medicina preventiva que la curativa. Claro, No esperar la preeclampsia. no. Sí, sobre todo, bueno, más que nada el daño renal, ¿no? Porque de alguna manera, o sea, la preeclampsia, hay muchos factores que salen de nuestras manos, o sea, no la podemos prevenir, pues, ¿no? O sea, sí hay datos o cosas que nos dicen, esta mujer tiene mayor riesgo de ponerse, de tener preeclampsia, perdón, pero de alguna manera hay mujeres que no tienen ningún factor de riesgo y van a desarrollar preeclampsia. Pues. Claro. Todo esto actualmente en materno-fetal se ha generado una pirámide invertida de atención prenatal o de cuidados. Y precisamente es hacer un diagnóstico oportuno entre las 11 y las 13.6 semanas. Yo ya puedo saber si esa paciente tiene riesgos altos o bajos de una preeclampsia. Y hablo de una preeclampsia sobre todo temprana, que es a la que le tenemos miedo, es a la que le va peor al bebé y a mamá, ¿sí? La preeclampsia que se presenta antes de las 34 semanas. Esa preeclampsia es la que va a generar mayor riesgo. Y fíjate que hablando de lesiones renales con la preeclampsia tanto temprana como tardía, y sobre todo quienes quedan con daño renal más frecuentemente, se vio, hay un estudio muy bonito que se vio que en ambas aproximadamente es más frecuente la preeclampsia temprana, pero en ambas preeclampsias, en las pacientes, en este grupo de pacientes, tanto la preeclampsia temprana como la tardía se comportaron iguales. No había una diferencia. A pesar de que la temprana tenía más datos de severidad, no tuvo una lesión renal mayor, ¿sí? Y en ambos grupos se expresó una lesión crónica igual. No hay una diferencia entre si se presenta antes de las 34 o después de las 34 semanas. Si se presenta con severidad o sin severidad la preeclampsia. Entonces, lo que sí tenemos que tener en cuenta y nosotros como ginecobstetras definir adecuadamente es no contemporizar una preeclampsia, dar el manejo que sabemos adecuado, oportuno y sobre todo proteger los riñones. Porque a mí sí me llamó la atención que el 25% de las mujeres que presentan preeclampsia van a ser una insuficiencia renal crónica, ¿sí? Y es alta, es muy alto, una de cada 4, ¿sí? Entonces, esto obviamente sí está en manos nuestras de poder otorgar un diagnóstico adecuado, oportuno y hacer las medidas lo más pronto posible para proteger ese riñón, porque ese riñón se está fundiendo conforme el vasoespasmo o la falta de aporte que le está llegando
El aumento de la presión que está llegando a ese riñón obviamente está generando lesiones y una lesión que muy probablemente pueda ser permanente. Y psicológicamente, ¿cómo podemos lograr mantener esa fuerza para lograr superar sobre todo ese miedo a que nuestros riñones fallaran, en este caso a las mujeres? Bueno, yo creo que ya hablando de este tipo de enfermedades, pues que tiene mucho que ver con la falta de atención y los hábitos no sanos que la persona vive, yo creo que aquí la disciplina es importante, ¿no? Y esta parte de seguir al pie de la letra lo que la parte del médico señala, porque muchas veces los médicos dejan este tipo como de tareas, de cuidados, de que tienen que evitar comer ciertas cosas como lo acaban de comentar, pero en la realidad no sucede. ¿Por qué? Porque ya hay hábitos que están establecidos y que en esa parte programados, pues muchas veces no lo respetan. Si ya una persona que desarrolla este tipo de enfermedades es precisamente porque disciplina, pues no hay. Entonces precisamente ya llegan en estados pues no sanos a enfrentar un embarazo y estas son las complicaciones. Entonces yo creo que aquí es muy importante la parte de la disciplina y que todo lo que puedan identificar que les cuesta trabajo hacer, poco a poco irlo desarrollando precisamente para que la parte de la fuerza de la voluntad se pueda desarrollar, que eso es lo más importante. ¿Tienen alguna duda? Pues acudir con su psicoterapeuta precisamente para un acompañamiento mejor. Muy bien. Para finalizar, su punto de vista sobre esta enfermedad, ¿qué consejo le da a la mujer embarazada o que desea embarazarse? Que pues lo ideal, si no me deja mentir el ginecólogo aquí presente, es pues hacer una valoración previo a la concepción, ¿no? O sea, tener las mejores condiciones para que una mujer pues se embarace, ¿no? No es lo mismo, no sé, tiene obesidad, tiene una diabetes descontrolada, tiene una hipertensión descontrolada, que se embarace así, a que se embarace ya con una pérdida de peso, con una diabetes pues bien controlada, una hipertensión bien controlada. Entonces, pues lo ideal en esto es que los embarazos fueran pues planificados previo a tener, a quedar embarazada, vaya, ¿no? Usted, doctor Martínez Vivas, desde el punto de vista ginecológico. Pues siempre tener a bien una evaluación de una química sanguínea, incluyendo creatinina, ácido úrico, que es indispensable. Si después de las 24 semanas ustedes pueden tener un referente de deshidrogenasa láctica, sería muy bueno. Si esta paciente empieza a tener retención de líquidos, es obesa, está teniendo un incremento ponderal importante, por favor hagan este tamizaje, pidan ácido úrico, creatinina y deshidrogenasa láctica. Los niveles aceptados durante el embarazo son creatinina máximo 8, por arriba de 8, cuidado, habiendo una preeclampsia. Otra, el ácido úrico, por abajo de 4.5, de 4.5 para arriba, cuidado, habiendo una preeclampsia, y deshidrogenasa láctica 270. Estos 3 parámetros vigílenlos bien en el último trimestre en las pacientes de riesgo y podrán tener oportunamente un diagnóstico. Psicólogo Marcos, su punto de vista final. Bueno, yo creo que aquí esto es muy importante porque precisamente la intención del programa es hacer la conciencia de los riesgos que hay, porque pues entrar en las etapas de un embarazo pues son situaciones sumamente serias que normalmente no se contemplan y que se toman muy a la ligera, que la parte de las situaciones metabólicas estén descontroladas y que no se hagan cargo y que aún así se arriesguen a entrar en esta parte del embarazo. Yo creo que lo importante es precisamente hacer esa conciencia para prevenirlo. Muy bien. La última pregunta del millón, como dice nuestro productor, el doctor Castañón. ¿Dónde podemos localizar a la doctora? A la nefróloga, en este caso, gracias. la doctora Laura Maralit Guzmán Dorantes. Me encuentro aquí en Mina Médica, doy consultas de lunes a sábado. Y para saber pues específicamente los horarios, pues también me pueden buscar en Doctoralia. Doctoralia. Muy bien, agradecemos que haya estado con nosotros en este su programa de Pregúntele a su médico, a nombre de la licenciada María Elisa Bravo Ortiz, directora general del Núcleo Radio Mina, del doctor Fernando Castañón Leo, productor en redes sociales de Mina Médica, de mis compañeros ponentes en este tema tan interesante que fue la preeclampsia y el daño renal,
al ginecostetra perinatólogo, el doctor Alejandro Martínez Vivas. Gracias, doctor. No, gracias a usted. En el aspecto emocional agradecemos al licenciado Marcos Antonio León Hernández. Gracias, doctor, por su participación. Un placer. A nombre del doctor Fernando Castañón Leo, también productor de Minamérica, el último de sus amigos, el doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo, le da las gracias y los invitamos a que nos sigan todos los días, todos los sábados, a través del 95.3 de FM en Radio Mina La Expresión y aquí en redes sociales a través de Minamérica todos los miércoles en punto de las 8 de la noche. Hasta la próxima, sean felices. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.